Mi mejor amigo tiene una prometida celosa que me dijo que soy un perro sucio que debería ser sacrificado y me dio una bofetada en la cara. Así que mi mejor amigo se quitó el anillo de compromiso y la dejó. Armando y yo nos conocemos desde que estábamos en sexto grado. Alrededor del verano de mi segundo año de preparatoria, me declaré gay ante mis padres. Ellos no lo tomaron muy bien y terminé siendo rechazado por mi familia. La familia de Armando me recibió con gusto y me trataron con pura amabilidad. Cuando Armando y yo nos graduamos de la preparatoria, él empezó a trabajar con su padre mientras sus padres me ayudaban a pagar la universidad. Durante mi tiempo, fuera en la universidad, Armando conoció a Marcela. Creo que fue en mi tercer año de carrera cuando finalmente la conocí. Fue durante una cena familiar. La saludé cálidamente y traté de dar mi mejor impresión porque era la novia de mi mejor amigo. Cuando fui a estrecharle la mano, ella la miró de una forma muy rara. No quiero decir con asco, pero no sé cómo describirlo. Después de esas vacaciones escolares, empezaron a pasar cosas raras, como que los mensajes entre Armando y yo se silenciaban de repente, o mi número se bloqueaba en su teléfono de la nada. Las cosas empeoraron aún más cuando regresé a casa después de graduarme de la universidad. En los días que Armando y yo planeábamos vernos, Marcela lo llamaba y tenía algún tipo de situación literalmente más o menos una hora antes de la hora en que nos reuniríamos. Ella decía cosas como que tenía problemas con el auto, que se sentía enferma o que se sentía sola y lo necesitaba. Nunca me sentí bien intentando detenerlo de ir con ella si lo necesitaba. Él decía que no era necesario, pero para evitar cualquier cosa, yo cancelaba con tal de que fuera a verla. Con el tiempo, Armando y yo dejamos de juntarnos tanto porque se volvió algo frustrante, al menos para mí. Nos veíamos en las reuniones familiares, pero eso era todo. Avanzando hasta enero de este año, Armando le propuso matrimonio a Marcela. Todos, incluyéndome a mí, estábamos súper emocionados por ellos. Déjenme ser el primero en decir que esta ha sido la etapa más terrible que he vivido. Para empezar, ella nos confundió a todos al subir inmediatamente una publicación a su historia de Instagram con una foto de ella y Armando. El texto de la foto decía, mejor que el resto, con un emoji de beso. Esto llevó a que los hermanos mayores de Armando y yo le preguntáramos si había engañado a Marcela porque ¿quién es el resto? Armando respondió que ella estaba tan emocionada que ni siquiera tenía sentido lo que escribía. Para mí tampoco tenía sentido, pero no era mi circo. Con la boda tan cerca, la planificación ha sido una pesadilla. La familia de Marcela, por alguna razón, no quiere ayudar con los gastos de la boda, lo cual no es su obligación, así que lo entiendo, pero nosotros, como familia, decidimos cooperar para que pudieran tener la mejor boda posible. Armando solo tuvo una petición, que yo fuera su padrino. Ella inicialmente estuvo de acuerdo, pero después de unas semanas, regresó diciendo que no sería posible que yo fuera el padrino porque quería ese lugar para su hermano. Esto causó problemas entre ellos y casi se canceló todo hasta que hablé con Armando y le dije, está bien, déjala que lo tenga y disfruta tu día. No dejes que yo sea la razón por la que pierdes lo que ustedes dos tienen. Por supuesto, me molestó. Pero me sentiría peor si las cosas se arruinaran por mi culpa. Diría que ese fue mi mayor error porque ahora siento que ella está presumiendo su poder. Recientemente, durante otra cena familiar, ella sacó el tema de los asientos y nos mostró algunas imágenes. ¿Por qué no me sorprendió que me pusiera en una mesa lejos de quienes considero mi familia? Cuando nos mostró, noté algunas miradas de los padres y hermanos de Armando. Y sí, tal vez soy un felpudo, pero estaba bien con eso si la boda aún se llevaba a cabo. Pensé que al menos podría hablar con algún miembro de la familia de Armando o con él mismo mañana, ya que nos reuniríamos para cenar, pero me sorprendió cuando Armando apareció hoy en mi departamento. Supongo que notó mi actitud dudosa, porque me preguntó qué pasaba. Tuve que preguntarle si de verdad no veía lo que estaba pasando. Dijo que se sentía muy molesto por toda la situación de la boda, pero lo atribuyó a que ella solo quería que el día fuera como se lo imaginaba. Le recordé que también era su día, algo que, honestamente,
Debería haberle dicho cuando me quitaron el puesto de padrino. Luego le pregunté si tenía alguna idea de por qué ella actuaba así conmigo. Al parecer, durante mi tiempo en la universidad, Armando se acercó a algunas personas que fueron a nuestra preparatoria. Eso lo llevó a conocer a Marcela también. Dijo que antes de que él y Marcela comenzaran a salir, hubo una ocasión en la que todos decidieron salir de fiesta y jugar algún tipo de juego de confesiones de borrachos. Nunca he estado en fiestas así que no sé cómo funcionan. De todos modos, empezó a divagar un poco antes de que le pidiera que fuera al grano. Recordaba haber dicho algo como, desearía que mi nombre fuera mujer. Con razón, ella me odia. Déjenme aclarar que nunca ha habido nada entre Armando y yo. Comprendimos que hay un problema que al menos él y Marcela necesitan resolver. Me dijo que llamaría más tarde ese día después de sentarse a hablar con ella. Actualización. La boda se canceló. Llegó el domingo de cena y todos vinieron. Sabía que él había hablado con Marcela porque ella me estaba lanzando una mirada de muerte desde el otro lado de la mesa. En algún momento, Armando nos sacó a Marcela y a mí al patio trasero. En este punto, Marcela se puso roja de la cara y comenzó a gritar. La mayor parte de lo que decía ni siquiera se entendía, pero alcancé a percibir frases como, «Él maldita sea lo sabía». «¿Y por qué le dirías lo que dijiste?» Sabía que ustedes dos tenían algo. En ese momento, los padres y los hermanos de Armando finalmente salieron porque la oyeron gritar y preguntaron qué estaba pasando. Traté de explicar, pero Marcela empezó a gritar que soy un perro sucio que necesita ser sacrificado. Supongo que para calmar la situación, después de un poco de convencer, la mamá de Armando logró meter a Marcela a la casa. La hermana de Armando también entró con ellas, dejando afuera solo a mí, a Armando, al hermano mayor de Armando y a su papá. Expliqué mi versión de la historia y luego Armando explicó la suya. Eventualmente, la mamá y la hermana de Armando regresaron al patio. Dijeron que Marcela estaba en el baño arreglándose. Su mamá empezó la conversación con un «¿Ustedes dos se están metiendo?». Yo me quedé con cara de «¿Qué demonios?». Le conté todo lo que ella aún no sabía. Le dije que nunca había coqueteado, besado ni hecho nada más que no fuera platónico con Armando. Supongo que Marcela estaba escuchando detrás de la puerta trasera en lugar de simplemente salir, porque en cuanto pronuncié esas palabras, salió, gritando que soy un mentiroso. Le pregunté que en qué momento la había hecho sentir que yo andaba detrás de Armando. O sea, estoy ayudando a financiar una maldita boda. Los padres de Armando intentan ayudarla a entender que todo se está malinterpretando, pero ella no quiere saber nada. Siguió gritando hasta que Armando tuvo que llevársela a un lado. Empezaron a gritarse el uno al otro. Vaya sorpresa me llevé cuando ella regresó como si nada y me abofeteó. Después de un largo periodo de silencio e incredulidad, yo ya estaba harto y dije, «Ya me voy». Armando y Marcela empezaron a gritarse otra vez, pero en ese punto no me importaba lo más mínimo. Entré a la casa para agarrar mis cosas porque ya no quería saber nada de la situación. Al final, Marcela le gritó a Armando pasando de insultos a «lo siento» y «dámelo de vuelta». Armando le gritó que se detuviera. La verdad, hasta yo tenía miedo y ni siquiera había hecho nada. Luego dijo algo como, «Te dejé tener la boda como querías. Nunca te di una razón para dudar de mí. El hecho de que estés aquí gritando, como una niña chiquita, es algo que no busco en una pareja. Te inventas este escenario falso en la cabeza. ¿Y para qué? ¿Qué ganas con eso? Estás enojada por un comentario que se hizo en una fiesta antes de que siquiera saliéramos. Y eso me parece una locura. No quieres disculparte, no quieres escuchar. Debería haberte quitado el anillo el momento en que lo abofeteaste. Nadie en esta casa ha faltado el respeto a todos los demás como tú lo has hecho hoy. Armando entró a la casa también y empezó a agarrar sus cosas. Todo el tiempo, yo estaba sorprendido pero no interesado, mientras Marcela empezaba a disculparse. No imaginé que mi vida daría un giro tan brusco después de que Armando, mi mejor amigo desde la infancia, decidiera poner fin a su compromiso con Marcela. Al principio sentí un extraño alivio,
mezclado con un inmenso cansancio. Habíamos pasado meses tratando de conciliar la boda, los caprichos de ella y el distanciamiento que surgió entre Armando y yo. Desde el momento en que volvió a casa para anunciar sus planes de matrimonio, jamás pensé que terminaría en un caos tan grande, donde salir herido, literal y emocionalmente, sería casi inevitable. Cuando volví a mi departamento, la mañana después de ese domingo caótico, apenas pude dormir. Tenía la cabeza llena de preguntas. Me había llevado una bofetada de Marcela que ardió no solo en mi mejilla, sino también en mi orgullo. Recordaba el silencio incrédulo de Armando antes de que, furioso, le gritara lo que pensaba y le quitara definitivamente el anillo. Era demasiado para procesar. Me quedé un buen rato sentado en el sillón, con la televisión encendida pero sin prestar atención a nada. 2 días después, la familia de Armando me invitó a una nueva reunión informal. No se trataba de una fiesta, sino de un almuerzo tranquilo para que pudiéramos hablar y poner las cartas sobre la mesa sin las interferencias de Marcela. Al llegar, vi a su madre y a su padre abrazándome con afecto. Su casa seguía siendo un lugar seguro para mí, casi como si fuera la mía. Armando me esperaba en la puerta, visiblemente cansado, con una ligera sombra bajo los ojos y un gesto de vergüenza que no lograba disimular. «Necesito que me perdones», fue lo primero que me dijo al ver mi cara. «No hay nada que perdonar. Yo sé que las cosas no fueron fáciles», contesté, intentando parecer lo más comprensivo posible. Nos sentamos en la mesa del comedor con sus padres y su hermana menor. Nadie se atrevía a tocar el tema de inmediato, pero no podíamos ignorarlo. Después de un rato de conversación trivial sobre el trabajo y la vida cotidiana, la mamá de Armando suspiró hondo. «¿Has vuelto a hablar con Marcela?», me preguntó. Negué con la cabeza. Desde la escena de la bofetada, no había querido saber nada más de ella, y por cómo Armando tragó saliva, supe que él tampoco había hablado de manera calmada con ella. Según me contó, ella seguía llamándolo y escribiéndole mensajes confusos, alternando entre súplicas para volver y amenazas poco claras de que contaría su versión. «Lo siento tanto», repitió Armando. Me gustaría que las cosas hubieran sido diferentes, pero no podía seguir adelante después de cómo te trató. Miré a Armando con gratitud. Por fin lo sentía verdaderamente de mi lado, dispuesto a ver la verdad. No obstante, detrás de ese remordimiento, adiviné otra preocupación. No me equivoqué. La familia aún tenía miedo de cómo Marcela reaccionaría, sabiendo que habíamos invertido esfuerzo y dinero en una boda que jamás sucedería. Había rumores de que ella podría estar hablando mal de mí con algunas personas de la comunidad, alegando que yo era el culpable de todo. Tal vez sea solo chisme. Ya sabes cómo a la gente le encanta el drama, dije, intentando quitarle peso al asunto. Ojalá sea solo eso, contestó su hermana, frunciendo el ceño. Pero con Marcela una nunca sabe. Aquella tarde se cerró con la promesa de que me apoyarían si algo extraño llegaba a ocurrir. Aún así, me fui con una sensación inquietante, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Desconocía que, en efecto, las cosas se pondrían aún más tensas y que habría secretos que no imaginaba. Update. La semana siguiente se sintió pesada. Empecé a notar miradas extrañas en la cafetería que frecuentaba y en la tienda cercana a mi edificio. Un par de veces, al presentarme para comprar algo, recibía un trato que no era exactamente hostil, pero tampoco amable. Era como si la gente no supiera si podía confiar en mí. Armando me llamó un jueves por la noche, nervioso, contándome que un conocido en común le preguntó si era cierto lo que Marcela decía, que yo me había interpuesto en la relación y que me burlaba de ella a sus espaldas. Esa difamación me tomó por sorpresa, no porque no la viera capaz de inventar mentiras, sino por la facilidad con la que podía distorsionar la realidad. Pocos días después, volví a encontrarme con la familia de Armando.
Su papá me comentó que una persona de la oficina lo había parado en los pasillos y mencionado rumores desagradables sobre mí, insinuando que yo tenía un plan para apropiarme de la ayuda económica que la familia destinaba a la boda, como si estuviera aprovechándome de ellos. Sabemos que es mentira, me tranquilizó. Pero es increíble lo lejos que puede llegar la gente cuando algo así pasa. Por dentro, sentía una mezcla de indignación y preocupación. Marcela estaba sembrando dudas y creando un ambiente insoportable. Al mismo tiempo, noté que Armando se mostraba más retraído. Tenía un conflicto interno. Seguía sintiéndose culpable por haber permitido que su relación con Marcela me afectara durante tanto tiempo, y a la vez se atormentaba pensando que debía detenerla de alguna forma. Surgió, entonces, una pequeña chispa de esperanza. En un descuido, Marcela escribió en redes sociales ciertas indirectas muy claras que apuntaban a su rencor hacia la familia de Armando y hacia mí, intentando pintarnos como oportunistas. Esto, lejos de generarle simpatía, provocó que algunos de sus propios amigos se distanciaran. Fue la primera señal de que su máscara se resquebrajaba. Esa misma semana, la mamá de Armando recibió un mensaje inesperado de una excompañera de trabajo de Marcela. Quería hablar en privado, según ella, para aclarar algo sobre Marcela que la familia de Armando merecía saber. Acordaron verse en un café a las afueras de la ciudad y yo los acompañé. No tenía idea de lo que vendría, pero sentía que algo importante se acercaba. La excompañera se llamaba Lucía, y al vernos nos confesó que había sido muy amiga de Marcela en el pasado, pero que se alejó después de notar ciertas actitudes suyas que consideraba manipuladoras. Lucía, con un gesto incómodo, nos contó que Marcela en algún momento había hecho planes muy concretos para alejar a Armando de mí, incluso antes de que él y yo tuviéramos la oportunidad de reencontrarnos tras mi graduación. Aparentemente, Marcela no soportaba la idea de que yo fuera tan cercano a la familia, de que me apoyaran y me trataran como a un hijo. No sé qué más habrá estado tramando en ese tiempo, dijo Lucía, pero les aseguro que nada bueno. Era como si le molestara que la familia de Armando se enfocara más en ti que en ella. Aquellas palabras me dejaron helado. De pronto, todo cobraba un sentido doloroso. Los mensajes silenciosos, los bloqueos repentinos, la manera en que Marcela siempre encontraba una excusa para interrumpir mis encuentros con Armando. Esa mujer había estado moviendo hilos para aislarme. Al principio pensé que solo era inseguridad, pero parecía haber algo más profundo en su actitud. Me quedé en silencio. Supe que si eso era verdad, las historias que ella difundía para arruinar mi reputación seguirían escalando, y temí por la familia de Armando que ya estaba atrapada en esa corriente de rumores. Pocos días más tarde, otro evento sacudió la situación. La hermana menor de Armando, Leticia, me llamó muy alterada para decirme que Marcela la había interceptado a la salida de su colegio. Fue un episodio breve, pero Leticia aseguró que Marcela estaba casi fuera de sí, gritándole y acusándola de estar del lado equivocado. Según Leticia, apenas la vio, Marcela se acercó con una mirada llena de rabia, recriminándole su apoyo hacia mí y hacia su propio hermano, como si se sintiera traicionada por todos. Ese incidente fue una gota que colmó el vaso. Armando, indignado, amenazó con presentar una denuncia si Marcela volvía a buscar a su hermana de esa forma. Sus padres, especialmente su madre, se mostraron preocupados por la salud emocional de Marcela, preguntándose si necesitaba ayuda profesional. Sin embargo, el daño que ella seguía tratando de causarnos hacía que la compasión se mezclara con una creciente necesidad de defendernos. Mientras tanto, en mi día a día, todo se tornaba más complejo. Empecé a recibir mensajes anónimos en mis redes sociales donde me acusaban de aprovecharme de la buena voluntad de la familia de Armando. Aún así, contaba con su apoyo, y eso me daba fuerzas para no caer en la desesperación. Una tarde,
Armando me comentó que estaba reuniendo información con un abogado, por si Marcela seguía acosando a su familia, a mí o a él mismo con difamaciones y actitudes violentas. A pesar de que dudaba en llevar este conflicto por la vía legal, la prioridad era proteger a su hermana menor y también salvaguardar mi integridad. En ese proceso, Leticia descubrió algo en las redes sociales de Marcela. Ciertas conversaciones que se habían filtrado, donde ella hablaba mal de la familia de Armando con dos amigas cercanas. Describía el modo en que fingía cariño solo para obtener ventajas, e incluso insinuaba que en algún momento pensó en casarse con Armando solo para tener acceso a una vida estable y acomodada. Decía que prefería aguantar a su familia postiza si eso significaba ascender en la escala social. La lectura de esos mensajes nos dejó atónitos. Aunque ya sospechábamos que Marcela no era honesta, ver aquellas palabras crudas y calculadas dolía aún más. Armando sintió que el piso se le movía bajo los pies. Por un lado, lamentaba haber caído en esa relación tóxica. Por otro, se sentía furioso al confirmar que ella tenía planes egoístas desde el principio. Mientras hablábamos, entendí que esas revelaciones solo eran parte de la historia. Tenía la sensación de que Marcela guardaba más secretos, quizás relacionados con ese rencor enfermizo que sentía hacia mí, una necesidad de control que la llevaba a inventar teorías de conspiración absurda, donde yo aparecía como el gran villano que supuestamente quería robarle la vida que soñaba. Entré a una etapa de mi vida en la que cada mañana me preguntaba si habría un nuevo problema causado por Marcela. En lugar de disfrutar de la libertad que suponía haber terminado una boda caótica, estábamos sumergidos en las repercusiones de su venganza y su obsesión por demostrar que nosotros éramos los malos. Armando, por su parte, me confesó que lo que más le dolía era haberse dejado manipular durante tanto tiempo. Miraba hacia atrás y veía las señales que había ignorado, los comentarios de Marcela de que yo le incomodaba, los momentos en Minemosentosin, que ella lo convencía de que yo era demasiado demandante y que necesitaba dejarte ir para que encontrara mi propio camino. Armando se sintió avergonzado por no haber cortado ese comportamiento desde el inicio. Quisiera regresar el tiempo y arreglar todo, susurró en una ocasión, con la voz llena de culpa. No bastaba con las excusas de Marcela. Ahora aparecía un efecto más serio. En su desesperación, empezó a hablar con familiares y amigos lejanos de Armando, pintando la historia a su modo. Creó una versión donde ella era la víctima de mi maldad y de la supuesta frialdad de él. Me ha dicho gente que ni siquiera veo desde la preparatoria que Marcela los contactó, me comentó Armando con incredulidad. ¿Te imaginas hasta dónde ha llegado? Poco a poco, sin embargo, surgieron actos de solidaridad. Algunos amigos y primos de Armando, que conocían mi historia y mi relación con su familia, no dudaron en tachar las palabras de Marcela como mentiras evidentes. Varias personas me lo hicieron saber con mensajes de apoyo, resaltando que, desde que me conocían, yo nunca había hecho más que ganarme el afecto de todos. Eso me ayudaba a no perder la fe. Llegó un punto en el que la familia de Armando decidió sentarse y acordar una estrategia: evitar confrontaciones directas con Marcela y recopilar cada prueba de sus calumnias y amenazas. Querían proteger a Leticia, quien todavía era menor de edad. Temíamos que Marcela intentara algo más fuerte para vengarse. Entretanto, mi rutina empezó a estabilizarse un poco. Encontré un nuevo proyecto de trabajo, y la perspectiva de concentrarme en algo productivo me devolvía el entusiasmo. Armando también se sumó, invirtiendo su tiempo en el negocio familiar de su padre, tratando de dejar atrás el mal trago. Pero la sombra de Marcela se cernía en cada esquina, pues ella seguía compartiendo rumores y retorciendo lo que sucedía. Un día me llamó un compañero de la universidad diciéndome que Marcela estaba hablando con unas personas que habían estudiado conmigo, buscando saber detalles sobre mi pasado y mi familia biológica. Sentí un escalofrío.
Ella parecía querer rebuscar en mis antiguas heridas, como si pretendiera exponer algo vergonzoso. Lo que no comprendía era que mis padres me repudiaron y que mi hogar de verdad siempre fue la familia de Armando, así que no había más secretos que pudieran avergonzarme. Pero esa búsqueda de información de parte de Marcela me hizo pensar. Quizás su resentimiento tenía raíces más profundas. Tal vez creía que yo había usurpado el lugar de alguien que, en su mente, era ella. Sin embargo, no justificaba su crueldad. Y quedaba la incógnita de cómo todo esto iba a explotar finalmente. Con el tiempo, los rumores se transformaron en un acoso más intenso. Marcela empezó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría, sin hacer nada abiertamente agresivo, pero sí mirando con un desprecio que me helaba la sangre. Armando exigió que se mantuviera alejada, pero ella actuaba como si tuviera derecho a perseguirnos para conseguir respuestas. Leticia, asustada por el episodio que había vivido, se rehusaba a salir sola de la escuela, temiendo toparse con Marcela de nuevo. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie vio venir. La excompañera de trabajo de Marcela, Lucía, nos contactó otra vez para avisar que había escuchado a Marcela hablando con un hombre, un supuesto conocido de la familia de Armando, y parecían discutir la posibilidad de hacer quedar mal a Armando ante la comunidad. No se sabía exactamente de qué manera, pero Lucía percibió que era algo grande y negativo. Cuando Armando se enteró, perdió los estribos. No entendía cómo alguien que en su momento juraba amarlo podía planear una jugada tan sucia. Fue en ese punto que decidimos reunirnos con el abogado de la familia. Ninguno de nosotros quería llegar a un tribunal, pero se hacía evidente que la situación se nos podía ir de las manos. La presión comenzó a afectarme físicamente. Dormía menos, comía poco, y me costaba concentrarme en mi nuevo proyecto, de trabajo. Armando también se veía agotado, con ojeras profundas y un ánimo que se apagaba día a día. Su madre intentaba darnos fuerzas, recordándonos que al final la verdad sale a la luz, pero al mismo tiempo nos confesó que temía que Marcela pudiera hundirnos en un escándalo injusto, simplemente con su labia y sus artimañas. En ese ambiente sofocante, se filtró una información reveladora. Una vecina que vivía cerca del antiguo apartamento de Marcela aseguró haberla escuchado pelear por teléfono hace meses. Según ella, Marcela hablaba de que alguien, en aparente referencia a mí, era una molestia que quería sacar del camino, pues estorbaba sus planes de casarse y ganarse a la familia de Armando por completo. Esa vecina describió una discusión llena de insultos y de un resentimiento inexplicable. Esa pieza del rompecabezas confirmó que Marcela venía planeando mi exclusión desde el principio, quizás al notar la importancia que tenía para Armando y su familia. Ya no era un simple conflicto por celos, parecía ser algo más calculado, una venganza personal forjada con mentiras y manipulaciones para dejarme sin apoyo. Sin embargo, lo que Marcela no contaba era la lealtad que la familia sentía hacia mí. Por fin comprendía que sus intrigas se estaban deshaciendo con cada testimonio que surgía. Lo único que faltaba era un punto de quiebre, un enfrentamiento decisivo donde todo saliera a la luz y donde, tal vez, Marcela descubriría las consecuencias reales de sus actos. El día del desenlace llegó en una tarde de sábado, cuando Marcela apareció sin previo aviso en la casa de la familia de Armando. Yo estaba allí para compartir una comida tranquila y poner al día a todos sobre los avances de la posible denuncia, cuando de pronto la vimos entrando con el rostro desencajado. Nadie la había invitado, pero se presentó como si tuviera derecho a irrumpir. Primero exigió hablar con Armando a solas, pero su padre se interpuso, dejándole claro que no permitiría más atropellos. Marcela gritó, asegurando que tenía pruebas de que yo los estaba manipulando a todos. Empezó a abrir su bolso desesperadamente, sacando papeles impresos y capturas de pantalla. Argumentaba que Armando me había admitido en la familia para cubrir un vacío emocional y que yo me aprovechaba de eso. Ninguna de esas capturas mostraba nada incriminatorio.
Eran apenas fragmentos de conversaciones sacadas de contexto. La madre de Armando, con la voz firme, le pidió a Marcela que se calmara y que dejara de invadir la privacidad de los demás. Fue en ese momento que Leticia se armó de valor y preguntó, con coraje, ¿por qué me seguiste a la escuela? ¿Por qué te apareces en cada lugar que nos ve? Marcela, superada por las emociones, empezó a gritar que todos estaban en su contra, que era víctima de una confabulación. Mi estómago se revolvió al ver cómo su furia se desbordaba, negándose a reconocer la realidad. Ella sacudía las supuestas pruebas en el aire, creyendo que así recuperaría a Armando. Finalmente, Armando se adelantó y habló con una frialdad que pocas veces le había visto. Has mentido sobre mi familia, has calumniado a la persona que considero mi hermano y ahora pretendes presentarte aquí como si fueras una víctima. Te di cada oportunidad de disculparte y rectificar. Ahora todo esto termina. Los padres de Armando amenazaron con llamar a la policía si ella no salía de la casa. Marcela, con lágrimas y rabia, comenzó a soltar frases inconexas, culpándome por su fracaso. Decía que si yo nunca hubiera existido en la vida de Armando, nada de esto pasaría. La miré sin rencor, pero con un cansancio indescriptible, entendiendo que su problema iba más allá de unos simples celos. Cuando vio que nadie le creía, que sus papeles no servían para nada y que la familia de Armando estaba unida de mi lado, se desmoronó. Empezó a rogarle a Armando que la escuchara, prometiendo que cambiaría, que todo sería diferente si él le daba otra oportunidad. Pero ya era muy tarde. Armando solo negó con la cabeza y le pidió, por favor, que saliera de una vez. El padre, con un gesto firme, la escoltó hacia la puerta. Marcela intentó resistirse, pero se dio cuenta de que no tenía ni un ápice de aprobación en esa casa. Al cerrar la puerta, sentí un peso que se liberaba de mis hombros, una tensión que se había acumulado durante meses y que por fin encontraba alivio en la expulsión definitiva de aquella persona que tanto daño había causado. Mi corazón latía, con fuerza. La adrenalina aún corría por mis venas. La madre de Armando me abrazó y, en un susurro, me dijo, «Hijo, lo que ha sufrido esta familia es muy grande, pero al menos todo está claro ahora». Armando se acercó y nos abrazó a los dos. Sentí que mi respiración se entrecortaba al recordar cuántas lágrimas derramé por culpa de la manipulación de Marcela. Leticia también se unió, cerrando el círculo de un afecto que me hizo comprender, una vez más, que mi verdadero hogar estaba con ellos. Más tarde, supimos que Marcela se fue de la ciudad, al menos temporalmente. Los rumores que antes había esparcido se volvieron contra ella, y la familia de Armando, con ayuda de su abogado, dejó asentado un informe legal para evitar que nos siguiera acosando. Poco a poco, la gente que alguna vez la respaldó entendió la realidad de su conducta. En lo económico, tuvo un revés serio cuando perdió un contrato importante en su trabajo, pues a su jefe no le agradó la mala reputación que estaba adquiriendo con todo el escándalo. Aquella humillación pública y profesional, sumada a la ruptura definitiva con Armando, la dejaron prácticamente sola. En lo personal, yo recuperé la paz. Volví a retomar mi rutina con la satisfacción de saber que, después de tanto dolor, la verdad prevaleció. Armando y yo reconstruimos nuestra amistad sin la sombra de la desconfianza y los rumores. Nuestro lazo fraternal se reafirmó más que nunca, pues comprendimos que, pase lo que pase, siempre contaremos el uno con el otro. Al final de aquel día, sentados en la sala de la casa familiar, con una taza de café caliente en las manos, respiré hondo y miré a mi alrededor. Vi los rostros de quienes habían estado conmigo en las buenas y en las malas. Y supe que, a pesar de la turbulencia que Marcela desató, logramos encontrar un punto de luz, un cierre emocional en el que todos reconocimos la importancia de mantenernos unidos. Tal vez las cicatrices de este conflicto no se borren por completo. Puede que en ocasiones un recuerdo amargo aparezca. Sin embargo,
Salimos adelante. Y mientras tomaba un sorbo de mi café, disfrutando del calor del hogar y de la serena victoria de la verdad sobre la mentira, comprendí que esta batalla había terminado, al fin, de la mejor manera posible. Suscríbete y deja tu like para más videos.